o a explicarlo, o si tienen alguna duda, interrumpan sin problema, que para eso estoy, o esa es la apuesta de la clase. Bueno, en primer lugar, cuando venía pensando cómo preparar esta clase, yo siempre tengo al lado el programa y en lo que nos concierne, digamos, a todo el desarrollo teórico de Freud acerca de la transferencia. En este punto podemos ubicarnos en el programa, en el punto C, que sitúa narcisismo, amor y transferencia, consideraciones sobre la práctica psicoanalítica. Me permito hacer como una breve esquematización antes de entrar de lleno al texto que nos concierne hoy, que es recordar, repetir y reelaborar, porque creo que para abordar toda la cuestión de la transferencia es necesariamente remitirnos a la cuestión de narcisismo y de amor, como así lo sitúa el programa en el punto C. Bueno, ¿por qué me parece interesante plantear estas cuestiones? Porque narcisismo, amor y transferencia son tres conceptos fundamentales en el desarrollo del psicoanálisis y se encuentran totalmente entrelazados. Es decir, no podemos pensar todo el abordaje teórico de Freud acerca de la transferencia sin pensar previamente en la cuestión del narcisismo y del amor, que igualmente son conceptos que ya veníamos trabajando en la clase pasada, en los tres textos que abordó Marilu en la clase, sobre la dinámica de transferencia, consideraciones, puntualizaciones sobre el amor de transferencia y sobre consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. Bueno, en cuanto al narcisismo, si nos remitimos al texto que ya veníamos trabajando hace un par de clases pasadas en Introducción del Narcisismo, ahí ya podíamos ver que Freud distinguía, digamos, dos tipos de neurosis. Las neurosis de transferencia, que son las tres psiconeurosis que nosotros conocemos: neurosis obsesiva, histeria de angustia o fobia y histeria de conversión. Y lo que nos dice ahí Freud es que, digamos, dentro de estas tres psiconeurosis predomina la libido objetal, en tanto que nos dice Freud que uno tiene que investir objetos del mundo exterior. Pero si a causa de una frustración, algo que sucede que no acontece, esa cuestión de libidinizar un objeto del mundo exterior, la libido vuelve, retorna. Y en eso, nos dice Freud, retorna y se satisface con objetos de la fantasía. Es decir, que va a sustituir los objetos reales por objetos de la fantasía. En este punto es lo que nos dice Freud, que es por esto que llama neurosis de transferencia, porque al predominar la libido objetal, eso permite que haya una posibilidad de trabajo analítico. A diferencia de las neurosis narcisistas, nos dice Freud, en este caso sitúa la parafrenia, porque en ese caso, cuando el sujeto quiere investir libidinalmente objetos del mundo exterior, a causa de una frustración o algo que sucede que eso no puede tramitarse, la libido, en vez de retornar a objetos de la fantasía, como en las neurosis de transferencia, retorna al yo. Es decir, que hay un predominio de la libido yoica, es decir, que retorna la libido del yo y sexualiza el yo. Por eso, eso es lo que nos da como, frente a eso, es lo que nosotros podemos llamar una conducta narcisista. En este punto, Freud va a decir que el trabajo, digamos, analítico, la práctica con las neurosis narcisistas es un poco más difícil, que igualmente Lacan, después en su retorno a Freud, trabaja más esta cuestión de la psicosis y habla de un trabajo posible, digamos, de un tratamiento analítico en la psicosis. Pero bueno, en este texto, Freud, en Introducción del Narcisismo, separa las neurosis de transferencia y las neurosis narcisistas. ¿Por qué nos importa esta cuestión? Porque para hablar de transferencia necesitamos justamente que haya una eficacia en el tratamiento, es decir, que vamos a trabajar con estas tres psiconeurosis para abordar la cuestión de la transferencia, que son las que permiten de algún modo un trabajo posible. Eso no quiere decir que va a ser un trabajo sencillo,
y de corta duración. Si nosotros nos remitíamos a los textos que veníamos trabajando de transferencia, podemos ver que se van a presentar resistencias, que va a ser un trabajo arduo, de larga duración, pero bueno, se apunta justamente o se apuesta a un trabajo y en el horizonte está la cura. Otra de las cuestiones que situaba el programa, además del narcisismo, era la cuestión del amor. ¿Por qué también me parece importante situarlo? Porque en relación a este texto de introducción del narcisismo, otra de las vías para el conocimiento del narcisismo era la vida amorosa de los sexos, es decir, la elección de objeto. Acá nos dice Freud que el niño va a elegir sus objetos en un futuro, sus objetos sexuales, tomándolos de sus vivencias de satisfacción. Es decir, que frente a sí, el niño digamos, a futuro tiene, digamos, dos caminos en su elección de objeto. Una es por apuntalamiento, como veíamos, que nos dice Freud, se ama a la mujer nutricia o al padre protector. Y después, la otra elección de objeto es un tanto más narcisista, porque se ama a lo que uno mismo es, a lo que uno mismo fue, a lo que forma parte de uno mismo, podríamos decir uno mismo, o a lo que uno querría ser. Esto me parece importante situarlo porque en base a esta elección de objeto que se va a tomar de aquellas vivencias de satisfacción que se dieron en la infancia, es importante situar esta cuestión porque esos modos de vinculación con esos primeros objetos, que son los objetos primordiales, es decir, papá y mamá, podríamos decir, es lo que se va a poner en juego en la transferencia con el médico. Por eso Marilu, en la clase anterior, decía que, bueno, que era un supuesto necesario esta cuestión del amor de transferencia, de las emociones que se van a poner en juego en la transferencia, para que justamente la transferencia acontezca, ¿no? Digamos, no es por fuera de eso. Entonces, bueno, digamos, quería situar, esquematizar brevemente esta cuestión de localizar la estructura que articula la relación narcisista, la función del amor, y la transferencia en su eficacia práctica para ya ir de lleno al texto que nos concierne hoy, es recordar, repetir y reelaborar del año 1914. Hasta acá vamos bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien, pero quedó claro. Bárbaro. Bueno, este texto, en la nota introductoria, estrecha y nos dice que además de el interés técnico que tiene este texto, es muy importante porque por primera vez Freud va a introducir dos conceptos fundamentales que hacen al desarrollo teórico del psicoanálisis. Una es la compulsión de repetición y la otra la cuestión de la reelaboración. Siguiendo, digamos, al pie de la letra este texto, al comienzo Freud nos dice que desde sus inicios la técnica psicoanalítica ha sufrido ciertas alteraciones con respecto a la técnica, ¿no? Que eso es lo que nos importa en este texto. En un primer momento, bueno, ya después de ciertas experiencias, pero trabajando con su colega Breuer, ellos a la par trabajaban con la técnica de la hipnosis y trataban de poner el enfoque o el énfasis en la formación del síntoma y se empeñaban por reproducir los procesos psíquicos de aquellas situaciones que se denegaban que devengan conscientes. Es decir, que trataban mediante la hipnosis que el paciente recuerde a través de, acá utilizan el término abraccionar, que es tratar, digamos, de descargar, poner en escena en ese momento aquellos recuerdos que fueron reprimidos. Pero siempre y cuando se utilice la técnica de la hipnosis. Freud nos dice en este texto que no le terminó gustando en algún modo esa técnica, no le resultaba eficiente, entonces renuncia a la hipnosis. Y ahora, en ese momento, se pasó a intentar de sacar a la luz, a través de las ocurrencias libres por parte del paciente,
aquello que se denegaba recordar y que devenga a la conciencia. O sea, se pretendía sortear la resistencia mediante el trabajo interpretativo y una vez que eso devenga consciente, digamos, comunicarle al enfermo aquello que se ha trabajado y que se ha interpretado. Digamos como que la técnica psicoanalítica que hoy conocemos de la interpretación, ¿no? Y por medio de la asociación libre por parte del paciente, ya se estaba, digamos, ya se estaba construyendo en ese entonces. Después de ciertas experiencias, bueno, llegamos a lo que hoy conocemos como esta técnica que les venía situando, que es, bueno, estudiar la superficie psíquica que el analizado presenta a través de proponerle la regla fundamental del psicoanálisis, que es la asociación libre, que diga todo lo que se le venga a la cabeza, sin someterlo a juicio, sin dudar si lo dice o no lo dice. Valiéndose el analista del arte interpretativo para discernir las resistencias y hacerlas conscientes. Acá ya sitúe la cuestión de las resistencias, porque dice Freud que el trabajo del análisis es un trabajo también con las resistencias. Marilu decía también en otra clase que, bueno, justamente se trabaja con eso, o sea, no podemos hacer la vista ciega a eso, justamente uno trabaja con las resistencias del paciente, dándoles tiempo, obviamente, por eso dice que es un trabajo arduo, pero que esas resistencias justamente hablan también en algún punto de aquello que no puede venir a la conciencia. Bueno, Freud también nos va a decir que el olvido de aquellas impresiones, de aquellas escenas o aquellas vivencias que no pueden devenir conscientes, se debe a un bloqueo de ellas. Y que este bloqueo está de algún modo sujeto a lo que conocemos como recuerdos encubridores. Estos recuerdos encubridores tienen o representan los años infantiles olvidados. Es decir, que aquellas, podríamos decir un poco más criollamente, aquellas escenas o aquellas vivencias infantiles son bloqueadas, son olvidadas, después acontece lo que es la amnesia infantil, y en lugar de aquellas vivencias devienen los famosos recuerdos encubridores, a modo de sustitución de aquello que fue olvidado. Pero esos recuerdos encubridores siempre tienen algún enlace asociativo con lo que fue olvidado. Por eso justamente el analista con el paciente trabaja en el análisis a través de esos recuerdos encubridores. Son como el enlace que lo lleva a permitir, digamos, recordar aquello que fue reprimido, fue bloqueado. Pero, bueno, quizás lo más importante de este texto, que está en la página 152, si no me equivoco, por lo menos así lo tengo en mis apuntes, te los leo porque creo que lo más importante, nos dice Freud, podemos decir que el analizado no recuerda, en general, nada de lo olvidado y reprimido, sino que lo actúa. No lo reproduce como un recuerdo, sino como acción. Lo repite, sin saber, desde luego, que lo hace. Lo que nos quiere decir que esto es fundamentalmente lo que separa, digamos, o lo que distingue la técnica analítica de la técnica anterior empleada, que era la hipnosis. Es decir, que el analizado no recuerda aquello que fue olvidado, que fue reprimido, sino que lo actúa en ese vínculo con su analista. No lo reproduce como un recuerdo, sino como una acción, o sea, pone en acto, repite aquellos modos vinculares con sus primeros objetos de satisfacción, es decir, con sus padres, podríamos decir. Por eso esta repetición, esta puesta en acto que se da con el analista, podríamos decir que son como reacciones infantiles, ¿no? Como reediciones de ciertos rasgos infantiles. Y traje como para situar un fragmento de puntualizaciones sobre el amor de transferencia
en donde dice, en lugar de recordar, repite unas actitudes y emociones afectivas de su vida, que por medio de la transferencia pueden emplearse como resistencias frente al analista y frente a la cura. Es decir, que va a poner en juego, en su relación con el analista, aquellas actitudes que corresponden a los mimados infantiles, ¿no? A ciertos clichés preexistentes en su modo de vinculación con esos primeros objetos, ¿no? O sea que la vinculación que se va a dar ahora con el analista, entre el paciente y el analista, responde a ciertos modelos también de vinculación prototípicos de la infancia, pero que el analizado nada sabe de eso, es decir, no, digamos, transfiere algo de su pasado, pero lo hace en la actualidad, digamos, él lo toma como algo actual. Es por eso que también Freud nos dice que, bueno, los analistas tenemos que estar preparados para tener noticia de que esto va a acontecer así, de este modo. Es decir, que tenemos que estar acostumbrados a que el analizado se entregue a la compulsión de repetición, que es cuando yo sitúo este término que digo que es importante porque lo hace por primera vez. Digamos que el analizado va a repetir y en esta repetición sustituye el impulso de recordar. Por eso, cuanto más resistencia hay en el análisis, más será sustituido el recordar por el actuar. Porque en esa compulsión de repetición hay una repetición de los modos infantiles de vinculación que se van a poner en juego en el análisis. Por eso, como les decía antes, el analizado vivencia estas escenas con su analista, todas estas emociones que se van a poner en juego ahí en el análisis como algo real, como algo objetivo y totalmente actual. Mientras que el analista sabe de antemano de esta compulsión de repetición, que tenemos que trabajar con eso, con las resistencias que se van a poner en juego y orientar la reconducción, digamos, al pasado, de aquello que se está transfiriendo del pasado a la actualidad misma. También nos va a decir Freud que el principal, digamos, recurso para domeñar esta compulsión a la repetición por parte del paciente y transformarla en un motivo para recordar, reside en el manejo de la transferencia. Esto, por las dudas, está en la página 156. Por eso nos dice Freud que es, digamos, importante tener en cuenta que no hay que exponerle inmediatamente al paciente cuáles son sus resistencias, porque puede ser que, bueno, primero que puede pasar que le anoticiemos al paciente de esas resistencias y no haya ningún cambio, o puede pasar que incluso la resistencia tome mayor poder y se haga más fuerte, cobre mayor fuerza, o puede pasar que el paciente suspenda el tratamiento. Entonces nos dice Freud que es preciso darle tiempo al enfermo para reelaborar aquellas resistencias, trabajarlas conjuntamente para poder vencerlas, prosiguiendo el trabajo, que no es un trabajo sencillo, como les decía antes, es un trabajo arduo, y obedeciendo la regla fundamental del psicoanálisis, que es la asociación libre. Esta cuestión de la reelaboración también es muy importante porque, digamos, tiene un efecto, digamos, alterador del análisis. Es reelaborar aquellas resistencias, reelaborar aquella compulsión de repetición que se pone en juego en el análisis. Es trabajar sobre eso. Bueno, es justamente lo que distingue el tratamiento analítico de cualquier otro tipo de tratamiento o de el influjo sugestivo que si planteamos los inicios del psicoanálisis ya había algo de la sugestión en un primer inicio, o bueno, Freud se empezó a correr de eso porque vio que no había eficacia en la práctica. Pero bueno, eso es básicamente la lectura que yo pude hacer de este texto, poder distinguir esta cuestión de
como bien sitúa el título, recordar, repetir, reelaborar, es decir, que se trata de recordar algo, pero teniendo en cuenta que hay algo que se va a repetir, que se va a actuar, se va a poner en escena en el trabajo con el analista, y que se trata de domeñar la transferencia, trabajar sobre aquellas resistencias, aquella repetición para poder reelaborarlas y apuntar o a apostar de algún modo a una cura. Bueno, si alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta de lo que no haya quedado claro o de los otros textos que abordamos de transferencia. Bueno, no, muchas gracias, Gala. Vamos a empezar con las preguntas. Entonces, yo quería, a ver si digamos, sumarle, aportarle algunas cosas también, a ver si abrimos un poco el debate. Por un lado, quería plantear esta cuestión de que esta historización muy interesante que nos ubica, que hizo Gala, que está muy bueno, digamos, ir pensando desde dónde viene esta idea de la transferencia, que tiene un antecedente, como Gala ubica, a partir de las cosas que le enseñó las dificultades a Freud en la hipnosis. Recuerden que Freud decía que no era muy hábil para hipnotizar, tampoco todos los sujetos eran hipnotizables, pero desde la hipnosis, desde esta idea de que había un desplazamiento de ciertas cargas divinales y que a veces se encontraba con resistencia, digamos, todas estas cuestiones que ya aparecían en la historia del trabajo de análisis, no de análisis en ese entonces, sino el trabajo de Freud, cómo se va acercando. Quiero decir, interesante esto también de pensar cómo una determinada técnica, porque finalmente esto lo podríamos encuadrar dentro de los conceptos técnicos, digamos, o de las reglas técnicas, o del trabajo técnico en la práctica, ¿no? ¿Sí? Pero digamos, como una determinada trabajo está guiado por un concepto de aparato psíquico, ¿no? Cuando Gala planteaba la abreacción como esta cuestión de descarga, de dejar salir a luz algo del orden de cierta cuestión que estaba allí atascada, ¿no? Esta era un poco la idea, que había algo que estaba atascado, pero que estaba, y entonces había que dejarlo salir. Hay una idea de un aparato psíquico de alguna manera como si se hubiese sido construyendo en capas, ¿no? Concéntrico. Entonces había que llegar al núcleo del trauma, que esto es también contemporáneo de la idea del trauma. Había que llegar a ese núcleo y hacer como una especie de práctica de cirujano, ¿no? Como si hiciésemos una especie de tajo allí para abreaccionar, para eso que estaba atascado pudiera salir a luz, que era el recuerdo patógeno, traumático, y de esa manera encontrar algún alivio. Esta era la idea de la hipnosis, que por supuesto arranca, ustedes ya todo esto ya lo saben, arranca con la antigua idea de la catarsis, ¿no? Como una especie de purificación. La catarsis tenía la idea de purificación. Y como si quitásemos ese núcleo patógeno, casi a una manera así, digamos, digo yo, como una especie de cirugía. Después, bueno, esto va modificándose y Freud va planteando la sujeción, digamos, como una búsqueda de aquello patógeno, como si el terapeuta estuviese en lugar de conocimiento de eso patógeno. Entonces, bueno, apoyaba la mano sobre la frente y le pedía recordar a la paciente determinado día, determinados sucesos, determinado enlace, como decía, digamos, está siempre la idea de que hay un desplazamiento en un sentido más inicial, ¿no? Como
una energía que se desplaza de un recuerdo, de una huella anímica a otra, y de esa manera conseguir algún alivio. También entonces en la sugestión está esta idea, hasta que la recupera, como decía Gala, para la asociación libre. La recupera en el sentido para la asociación libre ligada, porque la transferencia está ligada a la idea del desplazamiento. Digamos, desplazar sobre la persona del médico en el sentido de reactualizar aquellas imagos, aquellos lazos amorosos o imagos infantiles. Y acá, en la asociación libre, la idea de aparato psíquico ya es un aparato psíquico que trabaja en asociaciones, por eso lo de la asociación libre, en asociaciones que aparecen en la superficie del discurso del paciente. Ya no tenemos que ir a buscar algo que estaba como núcleo patógeno, sino algo que se va a producir en la superficie en tanto ese paciente se disponga a dirigir su discurso a alguien que lo ubica en determinado lugar y esté también dispuesto o pueda entregarse en ese hablar, en esa asociación libre, entregarse a hacer efecto de lo que enuncia. No estamos buscando algo que estaba anticipadamente, sino que este trabajo transferencial, este desplazamiento sobre la persona del médico, esta asociación libre, me dirijo a alguien cuando le hablo de mi padecer, de mis dolencias, de mis preguntas, de mis angustias, en este dirigirse a otro, sabiendo que este otro va a ser un lugar de donde va a retornar lo que digo, señalado, puntuado, digamos, y va a tener allí algo del orden de la alteración, ¿no? Algo del orden que no es lo mismo que dice y no es lo mismo donde espero ser escuchado, sino que hay allí un movimiento, algo que te va a estar moviendo la transferencia. Bueno, eso, y entonces el aparato psíquico trabaja en una idea más de red, por eso decíamos siempre reticular, como de entrecruzamiento de asociaciones y de líneas, y allí donde hay un entrecruzamiento más denso, donde más se cruzan, es lo que Freud trabaja también en los sueños, ¿no? Como condensación. Entonces hay desplazamiento, condensación. Esto tiene que ver con lo que pretendemos que surja en cuanto al paciente a través de invitarlo, es una invitación la asociación libre, invitarlo a sus ocurrencias, no a que diga lo que se le da la gana, invitarlo a sus ocurrencias, porque incluso puede tener ocurrencias que no quiere tener, puede tener ocurrencias, esto se me ocurrió algo, pero no lo voy a decir porque no viene al caso, porque no tiene que ver conmigo, porque tiene que ver con usted, por lo que fuera. Invitarlo a sus ocurrencias, a que diga todo lo que, como si él fuese espectador de sus propias ocurrencias. Bueno, eso nada más.